Vamos a revisar entonces lo que hemos estado hablando y opinando en estas clases. Ayúdeme, Emily, ¿qué hemos visto en investigación? ¿Qué ha notado? ¿Qué apuntó? ¿Qué quedó claro? ¿Qué no? Sobre la ciencia, ¿qué es la ciencia? La ciencia es el conjunto obtenido mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sobre las ciencias formales y las ciencias prácticas. La Gracias. ciencia, Ahí no hay problema. Bueno, hemos visto entonces, gracias, Emily. Principalmente la ciencia y esta definición que nosotros apuntamos sobre lo que es la ciencia. ¿Cómo relacionábamos, Alexander, esto de la ciencia con la investigación? ¿Para qué iniciar con el término de la ciencia? Con el método lógico y con el método racional. Ya bueno, la metodología, no se olviden que la metodología siempre es el método científico, la forma en la cual vamos a alcanzar el conocimiento. Pero, ¿por qué iniciamos con este ámbito de la ciencia? ¿Por qué es importante comprender qué es la ciencia para llegar a la investigación? ¿Qué le parece a usted? Porque es necesario tener unas bases en que apoyarnos para poder seguir avanzando en el tema de la investigación de la ciencia. Bueno, hay algo, es decir, siempre que nosotros comenzamos con un tema, cualquiera que sea, es importante ir definiendo términos y ir comprendiendo cada uno de los conceptos. Bueno, ¿para qué servirá? ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿Por qué iniciar desde la ciencia para llegar a la investigación? ¿Por qué el análisis? Porque la ciencia para el conocimiento y la investigación se trata de hacer eso, que se tenga un poco de conocimiento sobre algunos temas. Ya, bueno, entonces, si recordamos nuestros temas, nosotros iniciamos desde el conocimiento y justamente la investigación es intentar alcanzar el conocimiento. Pero, ¿por qué justamente la ciencia? ¿Y por qué digo esto? Porque el conocimiento puede ser de diferentes formas. Acuérdense las primeras clases. Conocimiento religioso, conocimiento filosófico, científico, una serie de tipos de conocimiento que nosotros observamos. ¿Por qué justamente científico para la investigación? ¿Por qué tiene que ser de carácter científico? Porque si nosotros hablamos de investigación, hablamos de que la investigación es una investigación científica. ¿Por qué este carácter de científico para la investigación? Muy bien, ha planteado el término del conocimiento y justamente es lo que queremos alcanzar. Pero ¿por qué la investigación debe ser de carácter científico? ¿Por qué mirar la ciencia para comprender la investigación? ¿Alguien, algún criterio? ¿Alguna idea? Cualquier opinión es válida en este punto, pero opinen, den sus puntos de vista. ¿Por qué la investigación tiene que ser de carácter científico? ¿Por qué mirar la ciencia y no simplemente del conocimiento pasarnos a la investigación? ¿Qué me dice David Llanos? ¿Por qué el estudio de la ciencia? O sea, tengo una idea, pero no sé cómo explicarla. Vamos tratando de sacar las ideas. Dígalo inconexamente, no hay problema. Como usted lo piense. O sea, es que no encuentro las palabras para decirlo. No sé si me entiende. ¿A qué quiere llegar? A ver, vamos sacando un poquito de ideas, David. ¿Qué No, será? como es la manera de buscar la información. Algo así. Yo no sé cómo decirlo. Está bien, David, vamos. Tratemos de ordenar nuestros puntos de vista. Tratar de ordenar la información. Bueno, vamos tal vez en algún término por ahí. ¿Qué me dice Sheila? ¿Por qué partir de la ciencia para llegar a la investigación? O sea, porque la ciencia, es que no sé cómo explicarle. ¿Cómo será? ¿Por qué será? ¿Por qué yo he tomado
Es claro los ámbitos del conocimiento, ya nos dijo Ismael, la investigación es para alcanzar conocimiento. Pero el conocimiento puede ser un conocimiento religioso, un conocimiento común, es el conocimiento vulgar que nosotros revisamos, un conocimiento filosófico, un conocimiento de diferentes ámbitos. Por eso vimos los diferentes tipos de conocimiento. Pero ¿por qué centrarnos en esta parte en la ciencia? ¿Por qué fundamentar nuestro ámbito propiamente en la ciencia y no trabajar con otro tipo de conocimientos cuando hablamos de investigación? ¿Por qué razón será? ¿Qué me dice Byron? Señor Vizcarra. Señor Vizcarra, ¿me escucha o no? A ver. Tengo que escribirles. No sé si me escuchas, señor Vizcarra. Prende el audio. Perdón, ese. ¿Me escucha o no me escucha? ¿Sí? Sí, no conteste. Dicen, No me queda la duda. mi cámara un momentito, por favor. Perdón, Steven, ¿a dónde va? Tengo que ir a hacer, tengo que ir a ver. Que regrese rápido para preguntarle. Byron, nuevamente, ¿me escucha o no me escucha? Sí, Licen, digo que... Ya. Licen, que no lo escuché. Disculpe. Ajá, no, ponga atención, esté pendiente. Vamos a ver. ¿Por qué estudiar la ciencia para hablar de investigación? Porque en la ciencia ya tenemos nuestros conocimientos y vuelta para la investigación sería, no sé, pues algunas palabras que no sepamos investigar. Ajá, pero me queda todavía la duda, porque eso es parte del conocimiento. Es decir, yo alcanzo conocimiento a través de la investigación y eso nos queda muy claro. Pero ¿por qué utilizar a la ciencia? Vamos a retomar algunos de los ámbitos que estuvimos viendo. Recordamos que la ciencia, hablábamos de ciencia formal y ciencia que es propiamente la que hace, que es la ciencia fáctica, que es la que se encarga del ámbito propiamente del quehacer, del confirmar. Pero ¿por qué utilizar estos ámbitos? ¿Por qué no trabajar, por ejemplo, con la religión o con el conocimiento mítico? ¿Por qué para hacer investigación nosotros vamos a trabajar con ciencia? ¿Por qué trabajar con estas formas de la ciencia? ¿Por qué trabajar con demostraciones, con verificaciones? ¿Por qué trabajar con sistemas organizados? ¿Por qué trabajar con este estudio de propiamente la ciencia? ¿Por qué no trabajar con, por ejemplo, los ámbitos propiamente de la religión, de la filosofía? ¿Por qué nosotros para hacer investigación aquí vamos a trabajar con ciencia? Las explicaciones se las puede dar de diferentes formas. Acuérdense que en filosofía nosotros estudiábamos que, por ejemplo, el rayo tenía diferentes explicaciones hasta que llegó la filosofía y trató de buscar una explicación racional. ¿Por qué no seguir con las explicaciones míticas? ¿Por qué no utilizar la religión? ¿Por qué no utilizar la propia filosofía? ¿Por qué no utilizar ámbitos como las explicaciones, por así decirlo, vulgares, es decir, las explicaciones comunes y corrientes? ¿Por qué necesariamente para hacer investigación necesitamos de un carácter científico? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué estudiar la ciencia para llegar a la investigación? ¿Por qué no simplemente investigar como nosotros hacemos común y corriente? ¿Por qué no simplemente cuando investigamos cogemos lo que primero que nos dice el internet, lo primero que encontramos en el libro y eso presentamos? ¿Por qué trabajar como un método, como el método científico? Llegar a la comprobación, llegar a una hipótesis y volver a evaluar los conceptos. ¿Por qué investigar desde la ciencia? ¿Por qué hacer investigación de carácter científico? ¿Por qué no investigar como lo hacemos siempre? ¿Por qué necesitamos de esta materia en sí mismo? Es la pregunta como tal. ¿Por qué utilizar la ciencia? Me quedaré con esa pregunta, porque es propiamente lo que vamos nosotros a trabajar.
ya directamente vamos a entrar a la investigación para preguntarnos, obviamente, que estamos en este proceso introductorio, que es este primer nivel de investigación, de esta primera parte de la investigación, inicia con esta fase introductoria. Pero si no nos preguntamos desde hoy y posteriormente realizaremos investigaciones en formato de ensayo, por ejemplo, y voy a presentar un trabajo y ese trabajo no tiene este carácter de científico, ustedes me dirán, profe, pero si he hecho toda la investigación, si busqué, si encontré, pero no tiene el carácter de científico, es decir, no sigue esta perspectiva. Por lo tanto, es importante irnos preguntando. Cerrando esta visión, por lo tanto, retomando, no olvidarse que hay dos formas principales de la ciencia. Y estas dos formas de la ciencia, formales y fácticas, intentan demostrar qué parte de la realidad, ya sea tanto en cuanto a la matemática, la lógica, o propiamente este ámbito de la biología, la psicología y la química. Ahora, para poder ir pensando realmente por qué utilizamos la ciencia, vamos a introducir el tema de la investigación. Y estaremos completando esta temática cuando hablemos ya de las consideraciones en la siguiente parte. La investigación. Propiamente, cuando hablamos de investigación, decimos que la investigación proviene de las voces latinas, es decir, del latín investigum, que significa seguir el rastro o huella. Es prácticamente eso cuando nosotros estamos hablando de investigación. Es decir, que vamos a seguir el rastro, la huella. En alguna clase ya yo al principio les enunciaba propiamente este criterio de la investigación. Investigar, por lo tanto, proviene de estas voces latinas, del latín in y vestigum, que prácticamente significan buscar el rastro, encontrar el rastro, seguir huellas. Ser un investigador es literalmente como en mente nosotros tenemos, cómo ser un detective. Esta es la perspectiva de un investigador. Y uno de los elementos, por poner un ejemplo, más claros de un investigador es, si alguien ha leído alguno de los textos de Sherlock Holmes, ¿cómo hace este investigador? Primero evidencia cada uno de los elementos, de los datos que presenta la realidad. No saca conclusiones sin más, sino que el investigador primero recaba cada uno de los elementos que se encuentran. Eso es propio de la ciencia. Recordemos, ¿cómo hacía el método científico? Primero observar lo que nos presenta la naturaleza, la realidad, y posteriormente ir recabando ordenadamente esos datos. Es lo mismo. Por eso es que yo les ejemplifico el mismo sentido como ser un investigador. Bien, aquí podemos nosotros observar esta definición. Yo estaré tomando algunos de los elementos de estos textos sobre la investigación para ir ya puntualizando a qué nos referimos con la investigación, que es propiamente nuestro tema. Continuando entonces con esta perspectiva, podemos decir que la investigación es un procedimiento, seguir este rastro, pero sobre todo y lleva o conlleva la reflexión. Podemos entonces, y vamos a definirlo así, ya más allá de esta significación etimológica, vamos a decir que la investigación es un procedimiento reflexivo. Es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico. Sistemático. Es decir, que tiene un orden. No nos podemos olvidar de esto. La ciencia, como veíamos nosotros, todo ámbito de carácter científico tiene que tener orden. No puede ser descontrolado, ni desordenado, ni sin fundamento.
Por lo tanto, tiene que ser sistemático, controlado. Los datos no se me pueden escapar. Y crítico, fundamentalmente crítico. A esto nosotros llamamos investigación. La investigación es el procedimiento reflexivo, sistemático, crítico, que tiene un objetivo, que nos permite alcanzar o descubrir nuevos hechos. Descubrir nos permite alcanzar o descubrir nuevos hechos. Ese es el objetivo final de la investigación. Entonces, es un procedimiento sistemático, reflexivo, controlado y crítico que tiene por objetivo descubrir nuevos hechos, alcanzar nuevos hechos. En cualquier campo del conocimiento humano, en cualquier ámbito del conocimiento humano. Principalmente podemos decir que conlleva una serie de procedimientos y podemos también opinar que la investigación científica es principalmente sistemática. Este carácter hay que puntualizarlo. ¿Qué quiere decir principalmente sistemático? Como les digo, que tiene orden, que no puede ser desordenado ni planteado sin más para poder llegar a leyes universales, que es el objetivo propio de la ciencia, así como el de la investigación, porque para poder la ciencia demostrar lo que realmente opina, dice de la realidad, necesita investigar. Y esa investigación debe ser guiada. Podemos decir en otras palabras que la investigación es un proceso evolutivo, continuo y organizado, que va evolucionando, cambiando. No existen verdades absolutas en la investigación. La investigación no asume nada, siempre está buscando, indagando. En mayor o menor grado de conocimiento obtenido por medio de la investigación depende del objeto del investigador, como también de los múltiples factores que tienen que ver con la propia investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la investigación está muy relacionada con el objetivo que le da el investigador. Si el investigador tiene una formación correcta y va guiando su conocimiento, la investigación puede tener un mayor asidero, un mayor final, una mayor perspectiva. Bien, ahora es importante diferenciar la investigación de la documentación, y esto es muy importante, porque nosotros a veces creemos que investigar es simplemente recopilar, y la investigación no es lo mismo que la documentación. Es importante señalar esto. Sobre todo porque la investigación parte de una serie de hechos o datos. De hechos o datos. Conocidos por el investigador para llegar a un conocimiento del cual él y la investigación y el objeto general dependen de gran parte de la revisión bibliográfica. Pero aún así, la documentación es un proceso de búsqueda de información ya existente. Este simplemente es buscar la información. Y nosotros podemos buscar información, pero que no llegue directamente a la investigación. Esta documentación que nosotros obtenemos realiza el investigador de opciones previas, pero no puede quedarse en eso. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, yo les pido, busquen qué es la filosofía, ustedes hacen un trabajo documental, sacan todo lo que se ha dicho, pero el investigador no se queda solo con esa perspectiva, sino que el investigador tiene un objetivo, y el objetivo principal es llegar al conocimiento de ese ámbito.
no solo recabar información y tener una certeza de lo que él o de lo que el investigador principalmente intenta recabar. Sobre todo la investigación es crítica, por lo tanto no puede quedarse solo con la documentación. Eso no olvidarse, esta documentación conduce a la recopilación de conocimiento ya elaborado por otro investigador. Nosotros recapitulamos, creemos que la investigación es solo trabajar, coger unos 10 textos y ponerlos en un escrito. Eso es documentación. En cambio, la investigación es propiamente el indagar críticamente, tomar estos datos, pero poner una postura, contraponer las ideas, generar o partir de hechos concretos, de problemas que nosotros conocemos, que el investigador, aquí parte del investigador, aquí parte de otros investigadores. Bien, vamos a cerrar esta perspectiva y me interesa que en base a lo que hemos dicho y obviamente a lo que ustedes puedan recabar de la información que puedan encontrar, diferenciar estos dos elementos. Es decir, que van a poner, pongámosle, 3 diferencias entre investigación y documentación. ¿Qué les permite a ustedes identificar? Para que posteriormente no hagan documentación, sino nos guiemos principalmente por la investigación. ¿Sí? Eso lo van a hacer como tarea y con eso terminamos y ya vamos introduciéndonos directamente en la investigación. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Queda claro? Sencillo, 3 diferencias entre investigación y documentación.